Bueno, hola, hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy contentos de estar acá, darles la bienvenida a la presentación editorial del libro Patrimonio Cultural Urbano, Práctica y Construcción de Bienes Comunes en la Ciudad de México. Este libro está, la autora es la doctora Cecilia Barraza Gómez, y está publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el PUEC. Entonces, bueno, la publicación es de 2003, está recién salido del horno, y estamos entonces aquí para platicarles un poco sobre este libro de mucho valor, de muchas perspectivas distintas. Entonces, para hacer esta presentación, están con nosotros en la mesa el doctor Víctor Delgadillo. Me voy a disponer a presentarlo. Él es doctor en urbanismo por la UNAM, es maestro en planificación urbana por la Universidad de Stuttgart, Alemania, y es arquitecto por la Universidad Autónoma de Puebla. Y también es profesor de tiempo completo del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM y es profesor de asignatura del posgrado en arquitectura de la UNAM. El doctor es investigador nacional nivel 2 del CONACYT y también funge como asesor de la UNESCO para la elaboración de un plan de ordenamiento urbano ambiental para Xochimilco. Es asesor de la ONU Habitat y municipio de Dubái para la selección del premio Best Practices 2008 que ambas instituciones otorgan. Y bueno, ha realizado varias investigaciones, todas también muy valiosas, sobre patrimonio urbano, consultorías, estudios, planes de desarrollo urbano para diversos centros históricos mexicanos y para ciudades latinoamericanas. En 2007 recibió la medalla Alfonso Caso por los estudios de doctorado en urbanismo y ha publicado 12 libros y más de 150 artículos en revistas y libros de diversos países. Entonces, bueno, le damos la bienvenida al doctor. Antes de comenzar como tal ya con la presentación, les recordamos apagar o mantener vibración del celular. En caso de siniestro, las salidas permanentes es la misma por la que entraron. Y les recordamos que esta presentación dura hasta las 1:45. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, gracias por venir. En primer lugar, le agradezco a Cecilia Barraza, al PUEC UNAM, que me inviten a presentar este bellísimo libro. Yo lo siento, me voy a poner un temporizador, porque si no me sigo. Miren, en primer lugar yo destaco este bellísimo libro por las innovaciones que nos pone en materia de estudios del patrimonio cultural, del patrimonio ambiental, en por lo menos 3 dimensiones. Una primera dimensión tiene que ver con la dimensión teórica de este libro. En este libro nos propone retomar la teoría de los comunes para estudiar el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Asimismo, Cecilia hace uso de los estudios críticos del patrimonio y también ella retoma la teoría del discurso autorizado del patrimonio, y ella en este libro analiza quién escribe sobre el patrimonio, desde dónde escriben y qué escriben, quiénes son esos sujetos que hablan del patrimonio y están autorizados para escribir de ello. Y además en este libro hay un bellísimo trabajo etnográfico. Cecilia le da voces no solamente a los funcionarios públicos, sino sobre todo a los residentes, a los chinamperos, a los habitantes de los edificios históricos de la Roma. Y debo decir que hay un par hay algunos argumentos en estas entrevistas que para mí son de antología, comentaré alguna, ¿no? Una segunda dimensión tiene que ver con que Cecilia nos propone analizar el patrimonio natural y cultural desde las disputas entre actores y símbolos, entre autoridades que tienen atribuciones sobre los territorios, autoridades asociadas directa o indirectamente con el sector privado, con inversionistas, versus
los actores sociales fundamentales, los chinamperos, los habitantes, los residentes, los interesados en la salvaguarda de esos dos patrimonios, ¿no? Y una tercera dimensión también la veo con la comparación de casos y símbolos. Acá Cecilia incita a Jennifer Robinson, pero Jennifer Robinson tiene un bellísimo trabajo a donde nos invita a hacer estudios comparativos, a contrastar casos que en apariencia no son similares, porque este análisis que usa Cecilia digamos, de casos y símiles nos permite entender las lógicas subyacentes a la defensa del barrio de la Roma, a la defensa de las chinampas de Xochimilco, y evidencia este análisis los distintos argumentos, las similitudes, las discrepancias que hay en dos contextos urbanos diferentes, ¿no? Bueno, un segundo comentario tiene que ver con esta teoría de lo común y de los comunes. En este libro Cecilia nos dice, pues la defensa del patrimonio cultural y natural me remite a los comunes, a la defensa de lo común. La defensa de lo común trasciende la propiedad privada y la propiedad pública, es otra cosa. Lo común, los comunes, es la apropiación de esas espacialidades de la gente que le permiten reproducir sus relaciones sociales, que les permiten las relaciones de producción y de reproducción. Es lo que conduce a la gente a defender algo, aunque ellos no sean propietarios de esos territorios, ¿no? Además, en estos libros claramente Cecilia dice, bueno, además lo común está legitimado en las legislaciones. La legislación vigente que tenemos a nivel federal y a nivel local de la Ciudad de México remiten a lo común. La Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos, etcétera, me dice, esta ley es de carácter común, de interés público. Las leyes del Distrito Federal y después de la Ciudad de México en materia de patrimonio claramente nos dicen, son de interés común, de utilidad pública, ¿no? Así que lo común está legitimado en estas leyes, ¿no? Sobre el patrimonio, una vez más, en este libro Cecilia nos da clara cuenta de que el patrimonio cultural y el patrimonio natural no son cosas preexistentes, no son un acervo que existe, más bien el patrimonio cultural y el patrimonio natural son una construcción social en el tiempo y cambian en el tiempo. Cecilia claramente nos dice, a ver, ¿de qué está hecho el patrimonio? Y nos dice, está hecho de tiempo, está hecho de saberes, de memorias, historias, está hecho de pertenencias, está hecho de vínculos afectivos, pero también está hecho de indignación, está hecho de coraje, está hecho de malestar ciudadano. Bueno, en su origen el patrimonio cultural, histórico, etcétera, pues era una construcción más desde las élites, más desde grupos en el poder. Eran los gobiernos los que decidían esto sí es patrimonio, esto no es patrimonio. Pero Cecilia nos dice, el patrimonio en la ciudad neoliberal se ha ciudadanizado. Yo prefiero hablar de que se ha democratizado por la vía de la disputa, ¿no? Claramente en este libro Cecilia da cuenta de que el patrimonio natural y el patrimonio cultural se reproduce en el marco de relaciones asimétricas de poder, a menudo con la alianza del Estado y el mercado versus la sociedad civil. En este libro también Cecilia dice, bueno, el acto de patrimonializar objetos naturales, objetos culturales y hasta prácticas culturales, fetichiza esos objetos, cosifica y extrae esos objetos de los actores centrales que producen y reproducen justamente ese patrimonio. Así, por ejemplo, nos dice, la chinampa deja de ser productiva, deja de ser una isla de producción agrícola lacustre para convertirse en vestigio de la cultura milenaria o convertirse en una reserva ecológica, ¿no? Mientras que los edificios habitados de la Roma pues dejan de ser viviendas, casas, para convertirse en símbolo de época, ¿no? En símbolos del porfiriato. Bueno, sobre la defensa del patrimonio,
Cecilia nos dice que desde la década de los 90 ha cambiado sustancialmente la relación de la población con sus patrimonios. La ciudad neoliberal arrasa con territorios, arrasa con barrios, y en este contexto no es casual la multiplicación, la emergencia de malestares, de luchas sociales, iniciativas colectivas que defienden lo común, que defienden ese patrimonio cultural, ese patrimonio natural. Y este libro justamente investiga las motivaciones, las aspiraciones, los procesos sociales que conducen o que se arman para la defensa de ese patrimonio. En la Roma, pues el avasallamiento de la Roma deviene de las políticas de densificación. Ahí viene el bando 2, la política de Marcelo Ebrard, la ciudad, el desarrollo urbano sustentable, competitivo, la ciudad compacta de Mr. Mancera, los corredores urbanos de Sheinbaum. Esto coloca, digamos, ocurre un asedio inmobiliario y comercial a estos barrios, habitados, ¿no? Mientras que en Xochimilco la problemática es un tanto diferente. En primer lugar, el despojo de sus aguas, el despojo de sus recursos, la urbanización informal, las políticas de refuncionalización, convertir a Xochimilco en un parque acuático con eventos deportivos, digamos, con soluciones que no tienen que ver con la problemática, ¿no? Aquí en este libro se evidencia una vez más que las autoridades o omiten o de verdad desconocen los problemas subyacentes en estos territorios, y en cambio las autoridades proponen soluciones para problemas que no existen. Cierro con breves comentarios sobre los casos de estudio. En los dos casos de estudio, Cecilia hace un análisis pormenorizado con una perspectiva histórica de la transformación de esos dos patrimonios en el marco de la expansión urbana de la ciudad. Por supuesto que analiza la problemática actual, usa análisis, datos estadísticos, hace un análisis de lo que ella llama el régimen patrimonial, ¿no? Las leyes, los instrumentos que se han inventado, creado para defender esos territorios, y además le da voz a los actores involucrados en esos territorios. Sobre Xochimilco, por ejemplo, nos plantea el tema de la periferia urbana y nos dice, bueno, históricamente la periferia urbana se asocia a la marginalidad social, a los asentamientos humanos irregulares, a la exclusión social, a las migraciones campo-ciudad y a la no ciudad, ¿no? Aunque en sentido positivo desde los 90, van 10 minutos, me quedan 5, aunque en sentido positivo desde los 90 ya convertimos esos territorios en suelo de conservación ecológico. Y capaz que también en producción de alimentos, mientras que la colonia Roma está inmersa en un área urbana central, en donde Ángela Giglia y Emilio Duó, citados acá, nos dicen, esta es la ciudad disputada, ¿no? Acá es donde ocurren procesos de terciarización, de cambios de uso de suelo, un asedio inmobiliario y comercial que revaloriza estos territorios. Pero además Cecilia nos dice, ojo, los territorios no son homogéneos, la periferia urbana es desigual. En esta periferia de Xochimilco se yuxtaponen procesos urbanos, rurales, ecológicos, y también lo que ocurre en esta periferia está en estrecha relación con lo que ocurre en la zona metropolitana, en la región, y en la Roma también nos dice, es un barrio heterogéneo. Nació heterogéneo, de clases medias y altas, pero en el transcurso de la historia también se volvió un tanto popular entre los 50 y los sismos del 85, y ahora ocurre un proceso como de reconquista, ¿no? Del retorno de antiguos y de nuevos residentes. Uno lee este libro y de verdad hay un panorama del despojo histórico de Xochimilco, desde que Porfirio Díaz le fue a arrebatar las aguas de sus manantiales, desde que en la década de los 50 del siglo pasado les rellenan los canales de agua con aguas tratadas, la urbanización informal que llega con la pista de canotaje y la expansión del anillo periférico, etcétera, ¿no? Ella nos da cuenta de cómo impactan los sismos del 85 estos dos territorios, ¿no?
a la Roma le viene a rematar el éxodo de población de estratos medios y altos que ya había ocurrido antes, mientras que nos cuenta que Xochimilco se convirtió en un lugar de desecho y de desechados, porque los desechos de los escombros de los sismos se fueron a aventar a Tlapulco, y los desechados, o muchos reubicados, desplazados del centro, fueron a urbanizar Xochimilco. Problemáticas similares y símbolos está la producción de los asentamientos humanos irregulares en las chinampas de Xochimilco al amparo de autoridades, de funcionarios, de políticos, con una actitud de tolerancia, intolerancia, clientelismo, etcétera, mientras que en la Roma ocurren invasiones, también al amparo de algunas autoridades, invasiones por comerciantes, vinculadas a comerciantes informales, y sobre todo en la Roma lo que ocurren son construcciones y destrucciones ilegales, irregulares, y Cecilia nos da cuenta de las autoridades que no tienen, como nos dice un personaje ahí, que Limba no tiene dientes para detener nada, ¿no? Están como de adorno, ¿no? Cierro con dos cositas más, ¿no? Hay una de estas entrevistas de antología en donde una X persona de una asociación civil le dice a Cecilia cuál es su misión en Xochimilco. No solamente es preservar Xochimilco, sino enseñarle a los xochimilcas, a los chinamperos, la importancia de las chinampas que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Cecilia nos dice, bueno, los académicos andan por la misma, andamos siguiendo las modas, las tendencias del momento, y dice, bueno, y al final académicos, ONGs, tratan a Xochimilco y a la Roma también, estudian los objetos. Nunca los sujetos, en Xochimilco estudian los objetos, estudiaron las chinampas, el agua, los ajolotes, y nunca involucran lo que se hace este estudio a los sujetos sociales que producen las chinampas. Bueno, yo espero, recomiendo ampliamente la lectura de este libro, que de verdad plantea metodologías, perspectivas innovadoras en el estudio, y capaz que al PUEC le hace repensar su seminario de centros históricos, y en lugar de que se llame Seminario de Centros Históricos, pues que se llame Seminario de Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a la autora del libro, la autora Cecilia Barraza, y les voy a presentar un poquito de su semblanza. Ella es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en historia por la misma institución, también es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte cursos en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales. Es profesora en el posgrado de urbanismo en la UNAM también. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente coordina el proyecto de investigación e innovación tecnológica PAPIT, que lleva por título El patrimonio cultural y sus ensamblajes con el Estado, el mercado y las comunidades. Estudio de caso en la ruralidad turistificada. Ha elaborado artículos y participado en conferencias sobre temas relacionados al patrimonio urbano, la memoria social y la participación comunitaria. Ha elaborado diversos estudios y formado parte de proyectos en la Ciudad de México y en el país, entre ellos Plan de Resiliencia Hídrica para la Zona Patrimonial, Plan Maestro para el Proyecto de Reconversión de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y Estudio Social para el Proyecto Río Atoyac como Parque Lineal Oaxaca. Entonces le cedo la palabra para que nos platique un poco sobre su experiencia, sobre su bueno, pues muchas gracias. Voy a ponerme mis lentes porque ya no veo bien. Bueno, pues voy a leer un poquito. En primera instancia, pues quiero dar las gracias a todos por venir a la presentación del libro. Y agradezco, por supuesto, al Programa Universitario de Estudios para la Ciudad, a todos sus colaboradores, a Graciela, muchísimas gracias. Agradezco también que me acompañe el doctor Víctor Delgadillo, quien fue tutor de esta tesis que ahora se convierte en libro, y bueno, pues gracias a su recomendación e impulso, pues me lancé a ver la manera en la que pudiera publicar el libro. Me siento muy complacida de ser su colega en estos temas que pues nos interesan y nos apasionan.
También mil gracias a mi querida Erendira por estar acompañándome en este momento. Siempre he admirado mucho tu claridad y tu sencillez, Ere, y tu empatía, y bueno, pues transmitir sabiduría con tanto respeto y cariño. Muchísimas gracias, Ere. Me siento muy conmovida por las muestras de cariño expresadas por todos. Esta ocasión para mí fue un pretexto que me he revelado todas esas redes de amigos y gente que a lo largo de muchos años me ha ayudado a mirar, me ha ayudado a hacer y a seguir aprendiendo. De ahí que este trabajo haya iniciado en el campo, se podría decir, y fuera moviéndose paulatinamente hacia preguntas más académicas. Ambas visiones para mí se fueron tocando, anudando, confrontando y poco a poco esclareciendo. A muchas personas quisiera agradecer, naturalmente, pues desde lo personal, a lo familiar, a mis hijos, a mis hermanos, a mi mamá, te llegaste. A mis amigas, a mis amigos incondicionales, así también a las muchas generaciones de alumnos que he tenido y que a lo largo de los años me ha permitido seguir adentrándome en el tema del patrimonio cultural. Y por supuesto a todas las mujeres y a todos los hombres que desde sus lugares me han enseñado el valor de lo local y la fuerza potente de lo comunitario. Mis preguntas sobre el patrimonio, como bien ha dicho el doctor Delgadillo, surgieron desde el ámbito de lo social, no tanto desde lo material. Me interesé por estudiar el modo en que el patrimonio era apropiado por las comunidades locales. En los años 2000 y en adelante comenzaron a suceder una especie de explosión de lo patrimonial en la ciudad. Para algunos sectores esto era muy incómodo, pero para otros se convertía en una especie de caballito de batalla, sobre todo aquellos sectores de la sociedad civil y las comunidades. Esa fue para mí la ventana que abrí para comenzar a indagar y a darme cuenta que era un campo poco explorado dentro de los estudios del patrimonio urbano, enfocados principalmente a describir la riqueza edílica, las trazas, los espacios históricos, las legislaciones y las políticas asociadas. Es decir, las materialidades, invisibilizando a los sujetos que producen y dan sentido al valor de la ciudad. Una relación, digamos, entre el objeto y el sujeto que quise poner en perspectiva analítica, histórica y desde una postura crítica. ¿Y por qué lo hice de esa manera? En primera instancia, porque quise quitarle peso y fijeza al patrimonio, desmontar el modo en que ha sido producido y develarlo como un instrumento o como el instrumento de poder político y económico en que se ha convertido. Me interesé también en desplazarlo, moverlo desde el ámbito más institucional hacia lo comunitario y desde ahí entender también cómo los sujetos enuncian, practican y preservan. La proliferación de los conflictos sociales en torno a lo patrimonial en la ciudad ya nos estaba dando señales de una elasticidad del concepto y de nuevas y complejas apropiaciones simbólicas. El esquema analítico lo organicé bajo dos conceptos que para mí fueron más categorías analíticas. La patrimonialización, que apela a la dimensión de la materialidad y desde el presente, de la producción desde el presente, y lo común, que se relaciona con lo social organizativo. La articulación de ambos configura para mí lo que es un común urbano, con la materialidad patrimonial y lo común social inmaterial. El bien común en el ámbito normativo, como decía el doctor Delgadillo, es una formulación, pero es una formulación a priori, ajena muchas veces al deseo social y a la voluntad general. En este caso, lo quise enfocar más como un proceso social de libre determinación a posteriori. El modo en que las acciones de los sujetos crean comunes es clave para comprender los procesos a través de los cuales se singularizan los bienes, los sitios, los objetos y las prácticas. Es por ello que consideré como clave la relación entre los objetos, patrimonios y las prácticas sociales, que siempre están articuladas y nunca son indivisibles. No podemos por eso hablar del patrimonio cultural y el patrimonio inmaterial. Una vez, cito, que se posa el régimen patrimonial sobre los objetos, lugares y prácticas,
este queda fijo e invisibiliza el proceso social a través del cual adquirió valor. Y por ello es que en la segunda parte del libro abordo 2 casos de estudio y formulo preguntas acerca de los modos en que ambos sitios fueron obteniendo estas categorías de protección. Me hice cuestionamientos acerca de la manera en que se produjo y reprodujo este discurso, que bien le llamo el régimen patrimonial, y cómo fue apropiado o no por los diversos sectores supuestamente representados. Los 2 sitios, la colonia Roma Norte y la zona lacustre de Xochimilco, contrastantes en tipología, sujetos, valores y prácticas, permitieron hacer cuestionamientos a la política urbano-ambiental de la ciudad, y no solo a la política patrimonial. Lo ambiental y supuestamente lo periférico desde una perspectiva de la centralidad posee características y perfiles sociales particulares, así también lo urbano desde la dimensión central posee su ubicación que pesa su ubicación y una población asociada. Los personajes en campo me fueron revelando su posición en relación con la ciudad y desde la narrativa de su cotidianidad, a partir de anécdotas y de memorias, fueron develando los modos en que se han ido enfrentando a situaciones particulares, y es a través de ellas en que se han ido tomando acciones sobre su lugar desde la acción consciente, y por ello son sujetos situados. Hoy en día, el reclamo patrimonial surge como una estrategia de contención y a las prácticas de orden neoliberal y a la relación entre el Estado y el mercado, que produce bienes patrimoniales desde sus propias lógicas e intereses y lo circula por fuera del contexto de la producción y sentido, es decir, lo fetichiza, como decía el doctor Delgadillo, y por eso considero que lo patrimonial en la ciudad, al ser nombrado, se estatiza, se oculta su procedencia histórica y el proceso por el que adquiere valores históricos, sociales, ambientales, arquitectónicos. A su vez, poco se cuestionan las implicaciones y los efectos sociales y urbanos de los nombramientos, de las maneras en las que se está zonificando, de todas aquellas políticas de conservación que también son prácticas de desatención en relación a otros patrimonios. En este trabajo ha resultado mucho más productivo pensar el patrimonio urbano como una sustancia maleable, no fija, la cual permanece en estado latente, transformable y en estrecha relación con la ciudad y su gente. Los espacios, sin dejar de ser patrimonio, pueden ganar o perder valor por efecto de procesos económicos, políticos, pero también sociales, científicos, incluso de percepción. Es por ello por lo que el enfoque social, desde mi perspectiva, no puede ser parcialmente considerado en la política patrimonial ni escindido de la materialidad, pues importa ya que impacta concretamente en el plano de la urbe y en su devenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, doctor Delgadillo. Yo solamente quiero cerrar un poquito rápidamente para poder abrir un espacio a preguntas, comentarios, ¿no? Para poder interactuar. Y yo solamente quiero decirles que este libro vale muchísimo la pena. Y vale muchísimo la pena por un montón de razones. Ya se mencionaron, ¿no? Términos académicos, en términos de investigación, pero también creo que vale mucho la pena porque es un trabajo que logra reunir y tender puentes entre un montón de ámbitos que no necesariamente están conectados en un solo lugar, en una sola perspectiva, atendiendo casos disímiles, ¿no? Entonces creo que si alguien aquí está con interés de entender procesos de lo urbano, de la ciudad, de cómo se vive el proceso urbano, si están interesados en una mirada interdisciplinaria, en una mirada que conecta la reflexión académica profunda, analítica, súper detallada, específica y cuidadosa, con la experiencia en campo, con la conversación con las personas, con una mirada sensible al territorio, este es el libro. Ella nos plantea algunas preguntas que creo que son inspiradoras. Arranca muy pronto la introducción diciendo: ¿será posible en el futuro devolver el patrimonio a una órbita de sentido más social, humano y comunitario?
y nos dice, no lo sé. Este libro no da respuestas concluyentes, ¿no? Pero abre otras 500 preguntas más, ¿no? Y aporta una perspectiva para tratar de acercarnos a una respuesta a esa pregunta. También nos pregunta, ¿será posible restituirlo como un espacio de decisión que pueda ser reapropiado socialmente y donde sea posible dirimir los asuntos públicos? ¿Cómo se produce lo patrimonial en común y cómo se rearticula con discursividades propias? Creo que estas preguntas son súper inspiradoras. Ojalá quienes quieran acercarse, aproximarse a posibles respuestas, vayan, compren su libro. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, por el comentario de ambos. Y si está bien para ustedes, abrimos un espacio chiquitito de unos 10 minutillos, 15 minutillos, por si hay preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes. Preocupaciones. Susi. Pues yo agradezco mucho que ya nos hayas dado material donde citarte, todos los conocimientos que hemos aprendido cuerpo a cuerpo en algunas ocasiones, en otras ocasiones pues enfrente de un pizarrón, y que pues también es muy maravilloso esta diversidad de acciones que realizas, justo como pues en esta introducción que nos dan que se teje, ¿no? Y bueno, una que conoce tu altar, lo sabe, ¿no? La visión académica profunda, reflexiva y la acción o desde dónde parte, ¿no? Y creo que es muy valioso para quienes replicamos esta idea de lo común y estamos haciéndolo en campo, en cuerpo a cuerpo, ahí negociando, luchando, escuchando, aprendiendo, pues tener estos puntos de partida para seguir y seguir compartiendo. Gracias. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, por favor. Estoy muy orgullosa de mi cuñada, creo que es muy fuerte. Mi porra. Feliz. Quiero preguntarte, Ceci, conociendo pues, tu contexto de vida, en el proceso de creación, ¿cuáles fueron los elementos más complejos de los que te enfrentaste para crear un libro con tantas aristas, con tanta información? Pues ya no sé, ya no me acuerdo. Yo creo que la verdad disfruté un montón el libro. Yo creo que, bueno, lo que más, digamos, puede ser complicado, pues la escritura, ¿no? Pero disfruté mucho en realidad y no es así de, por supuesto fue mucho trabajo, pero más que trabajo, la verdad para mí fue como una especie de antes y después, porque tuve que meterme muy a fondo a entender las dinámicas locales y entonces, pese a las recomendaciones de mi mamá que no fuera a ciertas horas a hablar a una reunión, a una junta, pues yo estaba siempre ahí, y fue como muy interesante porque en realidad uno empieza justo como a perderse la identidad y ya estás peleándote por la chinampa y tal, ¿no? O sea, como que entiendes desde un lugar muy cotidiano ciertos elementos y te hace sentido, y te hace mucho sentido el lugar que ocupan. Lo que yo quise decir es, nosotros no podemos estar desde fuera sin entender las dinámicas de lo local, cómo la gente está luchando día a día por preservar, desde un lugar tan cotidiano. Le decía ahora a Ere que me encantaba decir, es que nos cayó la plaga, ¿qué hacemos con la plaga? Ah, yo me acuerdo que mi abuelo le ponía cebolla, la lelí, tal. O la mujer que se le cae la casa y dice, híjole, pues yo agarro mi tambora. O sea, prácticas de lo cotidiano que en realidad son las políticas de preservación, no son las políticas desde un lugar institucional. Pero creo que para mí fue como revelar como todo el esfuerzo ciudadano intenso que está presente y que con mucha energía y a veces muy solos, muy abandonados por parte de las instituciones y un montón de nosotros, dejamos que la gente sostenga la ciudad y la están sosteniendo. Entonces fue pesado, podría decirse, pero en realidad para mí fue como una especie de viaje, o sea, de un gran viaje. Gracias, Katia.
esa cercanía con la gente, que yo he visto que tienen mucha cercanía, que me gusta ir, tengo que ir al taller aquí, a ver a esta comunidad, a ver acá. Entonces, desde luego, que eso es lo que te da la experiencia física, real, no lo lees. No estás leyendo a ver qué dijo fulanito de tal barrio. No, yo creo que estos libros deben de ser más comunes para todos. La gente tiene que adentrarse más en el interior de los problemas de las personas, pero solo se puede hacer presencial físicamente, platicando con una persona, con la mamá, pues hasta con los niños. Entonces, pues yo sí te felicito, porque trabajas mucho. Bueno, rapidísimo. Bueno, lo primero. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿O le podemos ceder la palabra al doctor? Es un apunte rapidísimo. Un apunte rapidísimo de la riqueza del libro. Acaba Cecilia de hablar de un problema en una chinampa. En el bellísimo libro de Cecilia nos dice que las chinampas son patrimonio de la humanidad, que han sido decretadas zona típica, han sido decretadas zona de monumentos históricos, etc. En su libro Cecilia nos dice que los académicos nos acercamos y, por ejemplo, hay un bellísimo trabajo que cataloga las chinampas de Xochimilco como monumentos históricos. Una visión que porque son patrimonio de la humanidad, vestigios de la antigüedad, digamos, es ahí el choque de dos concepciones. Y junto con esto, las políticas de refuncionalización. Aquí aparece la iniciativa de Salinas, Camacho Solís, Marcelo Ebrard, de rescatar Xochimilco haciendo un lago artificial para convertirlo en un lugar de entretenimiento, de deportes, para rescatar Xochimilco. Gracias. Ceci, ¿quieres comentar algo al respecto? Creo que ya quieren hacer una pregunta. Sí. Adelante, por favor. Yo veo, por ejemplo, en Santa María de Rivera, que hay lugares muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el puente de Nonualco, que separaba la Tlapa de Santa María de Rivera. Ese puente ahora es como un rincón oscuro de la colonia, cuando incluso en películas decían que era lo más resplandeciente y el puente más alto de la Ciudad de México. Yo creo que habría forma de rescatar, no necesariamente el puente, pero sí, por ejemplo, lo que hay debajo de él. Por ejemplo, ahora yo he visto que han creado lugares para los vecinos, en algunos lugares, en algunas colonias, para juegos infantiles, para toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, debajo de ese puente ahora está horrible, ¿no? Debajo de ese puente podría haber una de esas creaciones culturales para la actividad de las gentes. Es como una sugerencia. Muchas gracias. ¿Quieren comentar al respecto? Pues no, supongo que sí, o sea, bueno, un poco tratando justo como de articularlo con lo que yo pienso y planteo, es que efectivamente lo que vale la pena, digamos, y lo que está sucediendo de una manera como muy fáctica en la ciudad, es que la gente entra a producir espacios para funcionalizarlos, para actividades que deseen, ¿no? Y esta es la fuerza de lo común, que no tiene que ver con lo público, porque lo público de pronto es de todos, pero es de nadie, y en realidad lo común es cuando que otros se pueden enojar, por supuesto mucho, porque tiene un tema de acercamientos de lo común, cierran una calle para hacer una fiesta, ¿no? Producen un espacio que lo cuidan, lo usan, quieren que nadie entre, es decir, hay un acercamiento de algo, y lo público, dicen, es que esto es público, claro, pero lo público en este momento pues pasa a ser durante esta fiesta lo común, para un efecto de un grupo social, que por eso hablo que la materialidad no está disociada de un grupo social que produce y que lo cuida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en realidad
se tiene que poner, o sea, de alguna manera, pues la gente, los grupos, si toman decisiones, pueden empezar a producirlo. Porque, y eso es otro de los temas del libro, un poco como mi exploración en realidad, es decir, hay un discurso muy fuerte, muy pesado, que la gente va reproduciendo, pero no está desmontándolo, sino que lo reproduce, y en ese sentido siempre la articulación va a ser institucional. Y esa institución, hasta cierto punto, siempre va a ir con este discurso. Pero cuando unas comunidades rompen el discurso de la autoridad, amplían la categoría y le dan otra maleabilidad a lo que consideran que es propio y que es común. Entonces, muchas veces hay una especie como de discurso que se posa y que es muy complicado desmontar, y hay otras veces en que ese discurso no está tan arraigado y es mucho más fácil construir otras prácticas desde otras categorías y desde otras necesidades, no solo las institucionales. Y eso, desde mi punto de vista, puede ir dando pistas para saber qué podría ser preservable en el futuro. En la medida en la que hay una sociedad, una comunidad que no se compra tanto el discurso, como dicen en Xochimilco, la declaratoria es de papel. La declaratoria es de papel, así dicen, no sirve de nada, ¿no? Mientras en la colonia Roma dicen nuestro patrimonio, ¿no? O sea, no desmontan ese discurso. Al contrario, lo quieren buscar, lo quieren reforzar, y las autoridades son las que tienen que estar. Entonces, son como grupos sociales que de pronto se sujetan o de pronto van por otra dimensión mucho más libre, mucho más creativa de lo social, de la apropiación y de lo común. Entonces, ahí es donde yo encuentro pues ciertas pistas del futuro de la preservación, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón, voy a hacer un anuncio, porque bueno, en el caso de que lo quieran comprar no es necesario, no es obligatorio, pero las chicas que están aquí organizando me dicen que el paquete del tiempo implica también la compra. Entonces ahorita nosotros tendríamos que cerrar para que si la gente quiere comprar, en los siguientes 3 minutos lo haga, ¿no? Como de compras de pánico. Eso, corran. Muchísimas gracias a todos.